Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la ayudantía. Para los que no asisten de todas formas, la clase queda grabada. Bueno, consulté ahí por el grupo de qué podía hacerse esta ayudantía y ahí me comentaron que de recursividad. Espero ahí que los compañeros que lo hayan mencionado se hayan conectado a la ayudantía. Bueno, recursividad es una materia que se pasa en el ramo de programación, pero igual es como
complicado de entender. Así que, ya que me mencionaron de que el profe aplicó una o dos funciones con recursividad, voy a aprovechar de repasar eso, la recursividad más que todo, y mostrar una función de la lista de método de ordenamiento por inserción y el método burbuja también por ordenamiento recursivo. Ya. Bueno, más que todo mencionarles que la recursividad, eh, el término en sí es sencillo, pero es difícil de abordar. O sea, no cualquier código se puede llevar de manera recursiva y no cualquier persona de igual manera puede pasar un código de manera iterativa, que es el método común, en donde están los for, los while y todas esas cosas como bucle anidado, a un método recursivo. ¿Por qué? Porque para que una función sea recursiva tiene que cumplir una condición muy específica, una o dos condiciones base para que funcione. La primera de ellas es que el código a ser recursivo tiene que tener una función base, por así decirlo. Función base. ¿A qué nos referimos con función base? Que debe existir un momento en el que este código se acabe. Al igual que en los siglos while nosotros mencionamos, por ejemplo, no sé, pues tenemos el int igual a 0 y luego decimos que mi while se va a acabar cuando i sea menor que el largo de la lista, por así decirlo. Y luego vamos diciendo ya el i se aumentando de uno en uno. Esa sería como la condición de un ciclo while. Ya, para los métodos recursivos también necesitamos ese mismo tipo de condiciones, de que en algún momento, cuando cumpla ciertas condiciones, esto se acabe. Y obviamente para la recursividad no es óptima en todos los casos, porque la recursividad utiliza mucho espacio en memoria. Lo que va haciendo es que cuando se crea una función recursiva, esto funciona de manera como un círculo. Entonces, o un siglo por así decirlo. Entonces, hasta que no se cumpla, lo que va a estar haciendo el código es estar almacenando el estado anterior. Entonces tenemos, por ejemplo, una lista con tres términos, 5, el 4 y el 1. Y queremos ordenarlas de menor a mayor. Entonces ya, cuando entre al primer ciclo de la recursividad, lo que va a hacer es que se almacena en memoria esta lista. Luego cuando se vuelva a llamar a la función, va a almacenarse en memoria de nuevo la lista y así todo el rato hasta que se cumpla la condición base, que en este caso generalmente se coloca de que la lista se cumpla el largo, o sea, de que cuando la lista ya esté en el largo 0, porque si la lista está es de 3 términos, cuando la lista llega a 0, se finaliza. Pero yo creo que es un poco más sencillo explicarle en forma de código que estar haciendo dibujitos feos. Entonces, ¿cómo se enseña recursividad? Con el ejemplo básico del factorial. Supongo que todos saben lo que es un factorial. Lo que hace el factorial es que si queremos sacar el factorial de 3, entonces nosotros lo que hacemos es multiplicar 3 por 2 y por 1, ¿cierto? O si queremos sacar el factorial de 5, multiplicamos 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿cierto? Ya. Este es el ejemplo básico que se usa para enseñar la recursividad. Yo primero les voy a mostrar cómo sería un código para encontrar el factorial de un número de manera normal, de manera iterativa, y luego les voy a mostrar cómo sería de manera recursiva. Entonces, esto está grabando, déjenme pasar la otra pantalla, esto aquí. Entonces, nosotros primero queremos, primero que todo, este número al calcular. Entonces nosotros decimos int factorial de, queremos encontrar el factorial de 5, ¿cierto? Ya. Entonces si queremos encontrar el factorial de 5, nosotros, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un siglo while en donde hay varias repeticiones que a fin de cuentas, si se dan cuenta, el largo es el mismo número. Si es 5, entonces la cantidad de veces que se repite este proceso son 5. Si es 3,
la cantidad de veces que se repite esta multiplicación son 3 veces. ¿Y cuál es el patrón, por así decirlo, que a ese número en el siguiente siglo se le resta 1 y luego en el siguiente siglo se le resta 1 y luego en el siguiente siglo se le resta 1 hasta que este número es 1? Porque después del factorial de 1 no hay más factorial. Uno no puede sacar el factorial de 0, ni del de menos 1, ni de ahí. La condición es que tiene que ser menor o igual que 1. Si es menor o igual que 1, entonces podemos... O sea, si es mayor o igual que 1, podemos encontrar factorial. De lo contrario, no. Entonces primero es eso. If, si el factorial a encontrar es mayor o igual que 1, entonces ocurre algo. Esa es la primera condición, de que el factorial sea mayor o igual que 1, porque si no es mayor o igual que 1, ¿para qué vamos a buscarlo? Entonces vamos a dejar aquí un mensaje de no es posible encontrar. De si no es mayor o igual que 1, no es posible encontrar. Lo siguiente proceso, hacer nuestro ciclo while o for en este caso. El for es un poquito más fácil de escribir, entonces int i igual 0 y menos que qué cosa, el factorial. Porque si le acabo de mostrar la cantidad de veces que se repite este proceso es el número, el factorial. Entonces, en cada siglo yo voy a ir aumentando el valor de i, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, mi i parte con valor 0, ¿cierto? Parte con valor 0, luego en el siguiente siglo va a valer 1, luego va a valer 2, luego va a valer 3 y luego va a valer 4. Aquí me falta dejarle i menor o igual que el factorial, para que llegue a esos 5 siglos. Entonces, lo que vamos a hacer, en alguna parte, vamos a almacenar, o sea, donde vamos a dejar el factorial del número. Factorial del número. De comienzo, ¿cuánto es? 0, porque todavía no hemos hecho ningún cálculo. Entonces, de comienzo, vale 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos este factorial? Entonces, factorial del número va a ser igual a, en este caso, va a ser el número por el número menos, déjeme colocar aquí un paréntesis, menos lo que valga ahí. ¿Por qué menos lo que valga ahí? Si ustedes se dan cuenta, nuestro factorial es 5, porque nosotros queremos encontrar el factorial de 5. ¿Y cuánto vale en el primer siglo? Vale 0. Entonces, lo que va a pasar va a decir ya 5 por 5 menos 0, que es lo que vale ahí. Aquí hay un error. Esto debería partir en 1, porque nosotros tenemos que tomar el de 4. Y aquí le quitamos eso. Sí. Ahora sí. Perdón. Entonces, i vale 1, entonces 5 menos 1. Y vamos a obtener ahí ese 4 que está aquí, ¿cierto? Ya. Entonces, en el siguiente siglo, nosotros lo que tendríamos que hacer es multiplicar lo que había anteriormente por el nuevo. Ya. Y acá también hay otro error. ¿Por qué? Porque si aquí lo inicializo en 0 y después hago la multiplicación del estado anterior, para el primer siglo va a dar siempre 0, porque 0 por cualquier cosa da 0. Entonces lo tengo que dejar en el neutro de los multiplicadores, que en este caso es 1. Porque de esa manera cualquier cosa que multiplique por 1 va a dar el número. Entonces, en este caso sería factorial del número, y aquí lo dejamos entre paréntesis, y de esa manera creo que obtendríamos el factorial. Vamos a hacer un print y vamos a decir entonces factorial del número, entonces factorial así. Así. Y aquí le tengo que hacer un pensé cómo era la transformación aquí, value of, ahí sí.
para transformar ese número entero en un string, pero aquí quiero hacer una concatenación. Vamos a darle play y me dice que es 15.000. Eso es totalmente incorrecto, que probablemente por aquí cometí un error. Ya sé dónde está el error. Factorial del número tiene que ser igual al factorial. Creo que ahí vamos a comprobar. Aquí tengo un paréntesis de más. Ahí sí, creo que ahí está. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tengo el error? Ya. Queremos encontrar el factorial de 5, ¿cierto? Entonces esto es 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿cierto? Entonces el error estaba en que yo el factorial del número, o sea, donde voy a estar almacenando mi factorial, lo inicialicé en 1. Ya, entonces yo lo que después hacía era multiplicar lo que había en ese factorial de número, o sea, 1. Luego le multiplicaba el factorial, ¿cierto? Luego le multiplicaba en lo que había en factorial, que en este caso es 5, menos 1. Entonces, en el primer ciclo ustedes dicen, sí, esto está bien, porque 1 por 5 me va a dar el primer 5, y acá lo va a tener por 4. Y ya. Pero en el siguiente siglo, lo que había en factorial de num ahora es 20. Y lo multiplicaba por 5. Y luego lo multiplicaba por ese 5. Que en este caso ahora i vale 2. Entonces estaba haciendo una multiplicación de más. Que es esta de aquí. Y como la corregí, obviamente eliminando lo que estaba de más. Entonces en este caso dije ya, factorial de número va a ser igual a 5. Para que en el primer siglo multiplique por ese 5 de ahí. Luego, el 5 menos lo que valga ahí, que en este caso vale 1. Entonces ahí me da 4. En el siguiente siglo, que está el factorial de num que tiene ahora, la multiplicación que es el resultado, o sea 20, por lo que vale factorial, que en este caso es 5, menos lo que vale i, que ahora vale 2, porque en el siguiente siglo. Entonces aquí, ahí sucesivamente me daba el resultado correcto, porque recuerden que aquí va tomando el resultado anterior, luego lo multiplica con este, luego toma el resultado de todo esto y lo multiplica con esto, luego el resultado de todo esto y lo multiplica con esto. Bueno, y para comprobarlo simplemente pueden ir a Symbolab, de hecho pueden poner aquí en Google y les da el factorial de 5. Y vamos a hacer más pruebas, que en este caso ya calculemos el factorial de 10, por ejemplo. Ya me da ese número. Vamos a comprobar si es correcto. Y es correcto efectivamente, el mismo número. 3.628.800. 3.628.800. Y así de simple se calcularía el factorial de manera iterativa. Ya. Pero el factorial, ustedes dicen ya, esto es una clase de recursividad. Entonces, para calcular el factorial de manera recursiva, que el ejemplo base que se les enseña a todos para la recursividad se hace de la siguiente manera. Primero que todo hacemos una función, porque para recursividad se hace a través de funciones. No se puede hacer aquí directamente en la función principal. Entonces public, static, le va a poner void y le va a poner factorial recursivo. ¿Y qué tiene que recibir esto? El número a calcular, que en este caso el factorial, ¿cierto? Ya. ¿Qué le había dicho yo sobre la recursividad? Que siempre debe tener una condición base o una función base. Vamos a ponerle condición base. ¿Y para qué esta condición base? Para que finalice mi función. Que en este caso, al igual que el for, tiene que finalizar mi función en algún momento. Esto no puede durar para siempre. Acá en el for la condición base era de que el i era menor que el factorial y ahí finalizaba mi for, ¿cierto? Cuando i dejara de ser menor que mi factorial, finaliza el for. Aquí algo parecido, pero estas condiciones bases generalmente se hacen con if. Entonces, la condición base aquí era, ¿qué cosa?
de que cuando nuestro número era 0, porque el factorial de 0 no existe, o en este caso que sea menor que 1, finaliza. Entonces, vamos a decir si el factorial es menor que 1, entonces que finalice. Puede ser tanto menor que 1 o igual que 0, como ustedes prefieran. El menor que 1 abarca una mayor cantidad de soluciones. En caso de que alguien, por ejemplo, ingrese a calcular el factorial de menos 1, automáticamente no le devolvería nada. En cambio aquí, si ustedes dicen ya que 0, les puede arrojar un error. Entonces, para evitar errores, el if que abarca una mayor cantidad es el menor que 1. Y casi en ese caso, simplemente retorna, o sea, finaliza la función. ¿Para qué se colocan estos return? Al igual que en las funciones for, el término break, que lo que hace es romper la función independiente de si se cumple o no la condición final. En este caso, el return en la función es lo mismo. Finaliza con lo que se está haciendo la función y retorna automáticamente a la función de abajo, a la principal, independiente si todavía falta que se procese completamente esa función. Y en este caso, ¿cuál sería el cálculo a hacer? Es simplemente el número que tengamos por el factorial menos el valor de i. En este caso, como no tenemos un i, tenemos que hacer ahí como algunos movimientos, por decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer a fin de cuentas aquí va a ser llamar al factorial recursivo. Factorial recursivo, porque lo que estamos haciendo con la recursividad es llamarnos. ¿Y qué le vamos a pasar? Déjenme ver. Factorial recursivo. ¿Qué carajo? Déjenme pensar. Creo que aquí me falta algo, sí. Creo que me falta una variable. Un n. Y... no. No está bien así. Factorial recursivo. Y lo que vamos a hacer simplemente es entonces retornar, porque lo que estamos haciendo es llamar a la función. Y aquí no es void, es de tipo entero, porque lo que queremos hacer es retornar el número, o sea, de que llegue acá abajo de alguna manera. Si no, no vamos a poder obtener el factorial si retornamos un vacío. No, aunque llamemos a la función, no nos va a regresar nada. Y aquí obviamente va a tirar un error porque está esperando a que retorne algo. En este caso vamos a decirle que retorne un 1, que es el que generalmente se coloca. Acá en este caso el cálculo sería el número, que es la multiplicación. Recuerden, esa multiplicación que tenemos aquí, que en este caso es el número. Tomamos el número por ese mismo número, pero en menos 1. Y a fin de cuentas es lo mismo si se dan cuenta. Muy similar, la diferencia es que aquí estamos usando una función. Pero el cálculo, si se dan cuenta, es el mismo. O sea, factorial menos 1, que es el que tenemos aquí, que en este caso es, acá está reemplazado por un i, porque aquí no tenemos un i, entonces tenemos que pensar alguna forma de hacer la misma operación por el factorial, o en este caso, lo que había en anterioridad. Entonces, ahora vamos a probar si efectivamente da el mismo resultado. Entonces, vamos a hacer un show para imprimir. ¿De qué cosa? Del factorial recursivo. En este caso, de factorial. Y aquí me tiene un error. Dice que el método que está a veces mal escrito. Ahí sí, estaba mal escrito. Y si se dan cuenta, da exactamente el mismo número. O sea que colocamos 5, va a dar 120. Si colocamos 4, va a dar 24. Si colocamos 1, da 1. Si colocamos 0, por ejemplo, no es posible encontrar porque aquí habíamos delimitado una condición de que tenía que ser mayor que o igual que 1. Acá en este caso regresa automáticamente 1 porque nosotros especificamos.
Entonces, si se dan cuenta, la recursividad, a fin de cuentas, en este caso, nos permitió ahorrar muchas líneas de código. Ahora, si la función es más óptima o no, es una cosa que la podrían analizar ustedes, viendo si el computador consume una mayor cantidad de recursos. Obviamente, con estos números pequeños, dudo que consuma una mayor cantidad de recursos o algo que sea significativo. Tal vez con procesos más grandes, tal vez como que podría ser un poco más significativo. En este caso, eh, lo que nos permite es tener una mayor optimización en cuanto a líneas de código. Una función de 1, 2, 3, 4 líneas contra una de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6. Igual no es tanto. Igual no son tantas líneas en este caso. Pero es más que todo porque aquí con el for nos ahorramos muchas líneas al juntarla toda en una misma línea. Porque con un while sería diferente. Pero obviamente en funciones más grandes o cosas más complejas tal vez se note un poco más. A veces las funciones recursivas también son un poco más óptimas que las iterativas. Pero en el mayor de los casos las iterativas consumen una menor cantidad de recursos. Porque si se recuerdan lo que les mencioné, las funciones recursivas lo que van haciendo es almacenando en memoria el estado de cada una de esas funciones. O sea, si hay 1000 estados, va a haber en memoria mil estados. Y después se van finalizando, obviamente, cuando cumple la condición uno por uno. Si tenemos, no sé, 4 estados, 1, 2, 3, 4, al ejecutar 4 veces o llamarse 4 veces la misma función, después se van cerrando de manera inversa, o sea, partió desde aquí y va finalizando de la misma manera. O sea, al revés. Aquí marqué la aquí está primero, pero está de aquí. Eso con respecto a lo que es la recursividad. O sea, si ustedes tienen una condición base, si es pues factible definir una condición base, entonces nuestra función puede ser recursiva. Ahora, lo que hay que hacer es el método de ordenamiento de este que les mostró el profesor. Que en este caso no me especificaron muy bien cuál de los dos era. Algunos me dijeron que era el de inserción, que puede ser el método burbuja. Entonces, como no saben específicamente cuál de los dos es, voy a abordar los dos. Si alguien puede decirme específicamente cuál fue el que se abordó en la clase, así nos ahorramos uno de los dos. Pero en caso que no lo sepan, podemos abordar los dos. Decía el de inserción, decía. Ya. Sí abarcó la inserción, pero dejó de tarea el quicksort. Ya. El de Quicksort. Quicksort. Bueno, el de Quicksort de por sí es un método recursivo. La tarea más que todo ahí es que lo entiendan y sean capaces de implementarlo. A todo esto, estos ordenamientos se basan en el ramo de programación. Yo creo que el profe por ahí está abordando materia que no debería estar abordando en este ramo de programación avanzada. Pero ahí en internet hay unos videos que son interactivos de esos de gente bailando para el método de Quicksort. No sé si lo han visto, así que con ese tipo de videos es mucho más fácil de entender, así como de manera más didáctica que viendo una imagen como esta. A fin de cuentas, el método de Quicksort es como la palabra de divide y vencerás. Lo que va haciendo más que todo es dividiendo el arreglo principal en subarreglos, como en esta imagen, que lo parte en dos, el pivote, y de ahí mediante el pivote se va moviendo de un lado al otro. Y aquí lo vuelve a dividir en dos, un pivote y así hasta que finalmente queda todo ordenado. Pero el de Quicksort es complicado de abordarlo así como en una clase así de programación. Incluso yo creo que para el profe es complicado y por eso se los dejo de tarea. Así como que yo ahora me ponga a hacer una ayudantía y le explique el Quicksort y todos queden claros, no es tan factible. Por eso es lo que digo yo. Es mejor ver como esos videos didácticos de cómo se va haciendo el método de Quicksort y luego pasar al código, porque el código igual es como bastante feo, o sea, no es como un código amigable.
Si se dan cuenta, Quicksort aquí, creo que este es el código de Quicksort. Acá tienen un código bonito que probablemente a primera es como difícil de entender. Entonces por eso, vean mejor primero esos videos y luego se van al tema del código. Porque aquí a fin de cuentas lo que está haciendo es mediante el pivote y partiendo y haciendo subarreglo y se dan cuenta es recursivo porque se está llamando a la misma función. Ya, vamos al método de inserción. Método por inserción. Aquí había abierto una página de antes que era esta de aquí. Acá está con dibujitos explicados cómo funciona el método de inserción, que a fin de cuentas, si ustedes se dan cuenta, tiene como este arreglo grande. Y va de izquierda a derecha, obviamente, o sea, no va agarrando una mitad o el último término, como en el caso del merge sort, que lo que hace es como tomar la mitad del arreglo, o el quicksort, que en este caso toma un pivote. En este caso simplemente va de izquierda a derecha y lo que va haciendo es simplemente haciendo la comparación. Si en este caso él hace 5 es menor que 2, en este caso no, el 2 es menor, entonces lo que hace es el intercambio. Y se dan cuenta acá hizo el intercambio. Luego, el 5 es menor que 4, sí, entonces lo que hace antes de hacer el intercambio es consultar con todo lo que había anteriormente. Entonces se lo consulta y luego retrocede atrás. Hace la consulta de ese 4 con lo que había anteriormente. Y luego sigue avanzando con el 5. El 5 es menor que el 1. En este caso no, el 1 es menor. Entonces va a hacer la consulta del 1 con el 4 y del 1 con el 2. Y así sucesivamente hasta que finalice el ciclo. De hecho es un ciclo muy largo porque en cada vez que encuentra un término que es menor, lo que va haciendo antes de hacer como el cambio, lo que va haciendo es consultar con todos los anteriores para ubicarlo de la mejor forma. Que en este caso, si el 1 supongamos que fuera un 3, acá en el momento de que encuentra que el 1 es menor que alguno de los anteriores, ahí finaliza, ya no revisa los anteriores. Y revisa hasta que encontró el que era menor. Entonces ahí hace el cambio y sigue avanzando con el mismo número. Es mejor verlo de esta manera, así como con dibujitos, lo mismo que explico yo, que después con el código se complica un poco más, pero como esta es una clase de programación y ya estamos en programación avanzada, lo que va a hacer es directamente agarrar por aquí un código en Java, C, PHP, Python, de Java, para pasarlo a un método recursivo. Mira, aquí hay un código. Vamos a copiarlo. Acá está. Nuevo, entonces nuevo proyecto, Java aplicación 14. Hay otro consejo que les doy mientras copio este código. Es de ustedes tienen que darse cuenta igual en la asignatura en la que están. O sea, eh, eh, como dice la palabra, el ramo de programación avanzada. Igual el profe Paulo encuentro que ha sido como bastante amigable con la materia que está pasando, que por ejemplo en las clases pasadas les pasó árboles, listas, hacerlo en nodos de nuevo, cosas que muchos profes a veces las dan por pasado. O sea, si pasaste ramo de estructura de datos, que es donde se pasa lista de árboles, no tengo por qué enseñarte de nuevo lo que es una lista de un árbol. Lo mismo con el tema este de los ordenamientos o de la recursividad. Si ustedes ya pasaron el ramo de programación, no tiene por qué pasarte de nuevo como esa materia de recursividad y simplemente seguir avanzando con la materia, que en este caso yo encuentro igual que por eso tal vez van un poco atrasados, porque ahora deberían estar pasando herencia o incluso ya debieron haber pasado herencia, que es los que les mostré la ayudantía pasada.
Entonces, por eso, mi consejo es que igual como si hay materia que no entendieron los semestres pasados, dense la molestia de investigar por internet también. O sea, hay muchos videos didácticos que son bastante sencillos a entender, y al igual que esta página de aquí, porque que la acabo de mostrar. Que a fin de cuentas te explica el ordenamiento por inserción de una manera con dibujitos para que cualquiera la pueda entender, y después te deja los códigos abajo para que lo podáis aplicar. Bueno, en este caso, este código lo que hace simplemente es recibir un arreglo. Déjenme dejar el chat de Meets. ¿Dónde está? Ahí está. Lo que hace es recibir un arreglo. En este caso, este arreglo lo que va a contener es la lista, o sea, la lista de términos ordenados. Entonces, lo que vamos a hacer acá abajo es definir un arreglo. En un array que va a ser igual a new array, new int, y le vamos a colocar los términos adentro. En este caso yo quiero ordenar el 4, el 20, el 3, el 1 y el 25. Eso es lo que quiero ordenar. Ya, entonces lo que hace aquí es definir un P y un J. Y un término auxiliar. Como mostraba la imagen, lo que va haciendo este siglo se va repitiendo el largo de la lista en sí. O sea, este 5 de aquí en total, ¿cuántas veces se movió? El 5 pasó de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, ¿cierto? Si nosotros descartamos los subprocesos, o sea, estos subprocesos de hacer la comparación hacia atrás, el largo es simplemente el largo de la lista. O sea, que en este caso es 5. Porque después estos subprocesos se hacen mediante otros for, otros while. Si se dan cuenta. Entonces en este caso lo que hace acá es definir un P igual a 1, y con este P menor que el largo de mi lista. Y en cada ciclo P va aumentando en 1. ¿Para qué sirve el método auxiliar? Porque como este método lo que va haciendo es haciendo el intercambio directamente. De hecho aquí, mira, voy a sacarle captura a esto. Aquí todavía no hace el cambio. Aquí. Ya. Como esto va haciendo el cambio directamente, o sea, si se dan cuenta, cuando encontró el tema de que el 5 era mayor que el 2, hizo el intercambio, colocó el 2 y el 5 adelante. Entonces, ¿para qué sirve esta variable auxiliar? Para ir guardando el valor. Entonces, acá ustedes ven dos procesos, pero en realidad son 3. Hace la comparación y ya, en este caso es menor. Pero nosotros, al momento de que pasamos al 5 en esta posición, tenemos que almacenar en alguna parte este 2. Entonces nosotros decimos ya, lo que va a haber en auxiliar es lo que había anteriormente en esa posición, que en este caso es 2, ¿cierto? Ya, entonces una vez ya lo tengo almacenado, puedo hacer el intercambio. Entonces en mi lista después va a ser 5, 5, 4, 1, 3, ¿cierto? Porque hizo el intercambio. Pasó el 5 a donde estaba el 2. Y ahora ya que hice ese movimiento de pasar el 5 donde estaba el 2, ahora donde estaba el 5, coloco el 2. Entonces ahora 2, 5, 4, 1, 3. Y para eso sirve la variable auxiliar, para que al momento en que nuestra lista queda así, no perdamos la información que había anteriormente aquí. Que en este caso donde quedó el 5, perdimos la información del 2, o sea, ya no está dentro de la lista. Y por eso tenemos que utilizar la variable auxiliar. Para después, cuando tengamos que colocar ese número donde estaba el 5, lo tengamos almacenado en alguna parte, porque si accedemos directamente a la posición, ya no hay un 2, hay un 5. Para eso es la variable auxiliar. Entonces lo que hace eso de ahí, pues, almacenar. ¿Por qué parte desde el 1? Porque recuerden que la comparación aquí no parte desde el 0. O sea, el 5 no se compara con sí mismo, se compara con el siguiente. Y por eso nuestro ciclo parte desde la posición 1 y no desde la posición 0. Así de simple. Y luego el J, P-1, para obtener lo que hay en la posición 0. Porque como parte en la posición 1, porque la comparación parte de aquí, entonces con ese P-1 obtenemos lo que hay en la posición 0. Y luego el siglo, que en este caso este siglo es para hacer los subprocesos.
estos subprocesos de aquí, que e ir comparándose con lo que teníamos anteriormente, es este otro ciclo while. Entonces tenemos un while anidado, que a fin de cuentas lo que hace es repetir esos 5 pasos, que en este caso es largo en la lista, y en caso de que haya que ir haciendo comparaciones hacia atrás, tenemos este subciclo, que en este caso es el ciclo while, que lo que hace es comprobarte que j sea mayor que 0. Cuanto vale j, j es donde estamos parados actualmente, o sea, donde está parado el pivote, por así decirlo, que en este caso el pivote está parado en 5, entonces obviamente tiene que ser mayor que 0, no puede salirse de la lista. Y luego el auxiliar tiene que ser menor que lo que hay en j, o sea, en este caso, lo que hay en auxiliar, en este caso es 2. Si este auxiliar es menor lo que hay en j, porque j en este momento vale 0, entonces se va a seguir repitiendo este ciclo. Y finalmente hacemos el intercambio, que es el que les mostraba con el dibujito. El j lo disminuimos en 1 para que vaya haciendo esos procesos hacia atrás. O sea, si estamos parados aquí, j en cada ciclo va disminuyéndole en 1 para que el 4 lo compare con este, luego el 4 lo compare con este, entonces hasta que sea 0. O sea, porque no puede ser menor que 0, como dice el ciclo while. Y luego hace el intercambio de la variable auxiliar, que es lo que les mostré aquí. Lo que está antes en esa posición, ahora lo toma con el auxiliar. Y así funciona el método de inserción. Ya. Esto lo hace de manera iterativa y vamos a comprobar. Entonces, en este caso vamos a imprimir. Como esto es un array, for int igual a 0. Y menor que, en este caso, array.length y más. Y lo que voy a hacer es... perdón, puse un punto y coma aquí. So, en este caso, array, lo que hay en esta posición y para ir mostrando lo que hay. En este caso, que hay en el arreglo un 4, un 20, un 3, un 1 y un 25, pero ahora lo vamos a ordenar. Entonces, array ahora va a ser igual a ¿qué cosa? Vamos a, en este caso, inserción directa. En este caso le tengo que pasar el arreglo, que en este caso es array. Ya queda ordenado. Y ustedes dicen cómo se ordenó por independiente de si que no retorne nada, porque algo que también ven en programación, que es el tema de que las listas son, o sea, los arreglos normales, los arreglos, no las listas, son mutables. O sea, no hay necesidad de que lo retorne para que saca el cambio en la memoria, porque este cambio de aquí es simplemente por espacio de asignación de memoria, cosa que también ven en programación. Las listas son mutables y por eso al momento de que yo hago la modificación acá arriba, independiente de si hago un return, o sea, si retorno la lista o no, va a cambiarse abajo porque estas listas se asignan en el mismo espacio de memoria. Entonces, el espacio de memoria que está aquí abajo es el mismo que está arriba y por eso mismo las modificaciones que hagamos aquí arriba también se hacen acá abajo porque pertenecen al mismo espacio de memoria. Por eso se modificó. Entonces ahí tenemos la lista ordenada mediante este método de inserción directa de manera iterativa. Ahora, lo vamos a hacer de manera recursiva. Public static void inserción recursiva. En este caso tiene que recibir obviamente este arreglo nuevamente, pero aquí tiene que recibir un n. ¿Por qué? Porque necesitamos una condición de base. En este caso no hay una condición de base específica para la cual nosotros digamos ya, si mi arreglo es 120 millones, entonces finaliza esto. No, porque lo que estamos haciendo es ordenando, entonces no hay como una condición de base específica. En este caso la condición que nosotros tomamos es el largo de la lista. O sea, si el largo de la lista P es menor que el largo de la lista, o sea, si P es mayor que el largo de la lista, entonces esto finaliza. Y en este caso este P está tomando el valor de N. Entonces,
nuestra condición base es de que n sea, o sea, si nuestro n es menor que en este caso 0, o sea, si nuestro n es igual a 0, porque si es, o sea, si es menor que 0, vamos, bro, si es menor que 0 es porque finaliza nuestra lista, porque el último paso. Hacemos el return típico, la condición base, porque acá parte en 1, ¿cierto? Ya, y cuando hace la resta con nuestro n 0, si nuestro n vale 0, esto va a hacer que la resta, ¿cuánto valga? Menos 1. O sea, 0, que en este caso es lo que vale p. Piensen que ahora lo que es p vale n. De hecho, voy a dejarlo como p para que no se confundan. Ahora lo que estamos haciendo es usar el p como nuestra condición de base. Entonces, si p vale 0 y le restamos 1, va a valer menos 1. Y en la posición de la lista menos 1 no hay nada, va a arrojar un error. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar ese error, ¿cierto? Entonces lo que hacemos ahora es lo mismo. Definimos nuestra variable auxiliar, que en este caso no vale nada. En este caso, el for sigue siendo el mismo. No, este for no va porque lo que estamos haciendo es ahorrarnos ese for. Mediante la recursividad, nos vamos a ahorrar este for mediante recursividad. A auxiliar va a ser igual a lo que hay en la posición A. En este caso de P, porque hice el cambio, debería llamarse N, que es lo que generalmente se coloca, pero en este caso, para que no haya confusión, lo dejamos como P. J y NTJ va a ser igual a P menos 1. Y en este caso se deja el mismo while. Si ustedes piensan, en este caso, como el método de inserción es un método iterativo y por algo fue inventado de manera iterativa, no podemos cambiarlo del todo. No podemos cambiarlo del todo a manera recursiva. Hay partes que podemos pasarla de manera recursiva, pero no toda la función se puede volver de por sí recursiva porque nosotros queremos. En este caso, no hay una forma de pasar esta sección de aquí a una manera recursiva. Tal vez tendríamos que hacer otro par de funciones como lo hacen el quicksort o el merge sort. El merge sort lo que hace es que tiene una parte de manera recursiva y luego el otro trozo de manera recursiva lo aborda en otra función. Entonces, en este caso, esto sigue siendo aquí y aquí lo que hacemos es llamar a la función inserción recursiva. ¿Y qué le va a pasar? La lista. ¿Y qué le va a pasar? Un p-1 para que vaya disminuyendo, ¿cierto? Y entonces inserción recursiva y le pasamos la lista. Inserción recursiva. Okay. Ah, no, porque le falta el p, que en este caso es array.len, que es lo mismo que está arriba. Así. Me dice array.length menos 1. Porque en la posición 5 dentro de la lista no existe, creo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tenía uno de más. Y en este caso no lo ordenó. Lo ordenó a media. Es porque cometí alguna cosa por aquí. Voy a verificar. Un momento. El INT de auxiliar. Esto está de más. Porque puedo definirlo ahí. Este for, este while. ¿Será esto? Así. Puede ser que esté faltando un siglo y por eso está tirando error. Y en este JP igual hay alguna parte donde se está asignando un nuevo P.
Por aquí, le. Pero sigue tirando ahí la excepción. Eso sí o sí tiene que ser menos que 1. La ordena en parte, pero no la termina de ordenar toda. O sea, si se dan cuenta aquí, como que ya ordena aquí, pero después como que aquí no lo termina de ordenar, como que no hace las comparaciones con ese 3 anterior. Esto es porque... Ya, ya creo que ya vi el error. Guinete hacia aquí. Sí, eso está ok. Ya, es por esto. Este de aquí creo que debería estar aquí adentro. No, esto creo que debería estar aquí. Y no afuera. Y ya, perdí número. Y es porque esto debería ser así. Ah, sí. Ahí sí, creo que sí. ¿No? Sigo perdiendo números. Sigo perdiendo información. Y esto debería ser igual a 1. Interesante. Hay algo aquí que está fallando. Estoy intentando ver qué es lo que está fallando, pero no lo veo. Esto está bien porque hace lo de almacenar la variable auxiliar. Luego las condiciones de p-1 está bien porque esto a fin de cuentas es el n. Las variables de término de que j sea mayor o igual que 0 y que el auxiliar sea menor que 0. Entonces, tal puede ser esto. No, sigue sin ordenar. Aquí está una tabulación. Lo que es la posición para hacer el intercambio de lo que hay en la J, lo de la imagen que les mostraba, y luego lo que hay en J, le asignamos lo que hay en auxiliar. Y luego para que vaya yendo un paso atrás, hacemos esa cosa. Déjenme copiar este arreglo de aquí. Que aquí tengo un código que estaba probando en delante y literalmente es el mismo y funciona. Ah, abrí como 50. Esta cosa está bien fea. Ahí sí. Hay algo que está fallando, pero... O sea, es la misma función por si acaso. Esta solamente está hecha con un for y la que estábamos haciendo ahora se hizo con un while. Pero hay algo que está fallando y no veo qué es. Que alguien ve, alguien puede encontrar el problema y voy a hacerle zoom. Es la misma función de aquí. El p parte con un valor de 1. Y si lo hago de manera inversa, así que el p le va aumentando en 1 y que esto parta desde 1 hasta que el p, y si p es mayor o igual que el largo de mi lista, a punto con minúscula. Y es la derecha. Y ahí sí lo ordeno. Ya. Ya lo que ocurrió es que estaba haciendo el proceso al revés.
Sí, de hecho, voy a sacarle captura para no perderlo. No lo estaba ordenando porque estaba haciendo el proceso al revés, el de inserción. Si se dan cuenta, lo que estaba haciendo estaba decrementando el valor. O sea, el valor de P partía valiendo el largo de mi lista menos 1, que en este caso valía 5, entonces parte desde el 4 y la comparación la estaba haciendo a la inversa, siendo que la comparación es de izquierda a derecha, pues yo estaba haciendo la comparación de derecha a izquierda y por eso habían términos que no se ordenaban del todo, porque después en mi siglo lo que iba haciendo era tomando el que sea mayor que cero, cuando en este caso si lo hacía de manera inversa, tenía que tomar que no fuera mayor que el largo de mi lista, ¿cierto? Porque esta comparación de que tenga que ser j mayor que cero es para que no se salga la lista por la izquierda. En este caso, para evitar que salga por la derecha, teníamos que tomar el largo de la lista. Entonces, a fin de cuentas, como lo estaba haciendo de manera inversa, por eso es que no lo estaba ordenando del todo. Entonces, si yo acá ahora lo dejo como es correctamente, en este caso, mi función de término es que si el P es mayor que el largo de mi lista, entonces finaliza. Entonces, el P, como es a fin de cuentas el valor de I, es incrementar. Lo mismo que aquí, lo que estamos haciendo con P, incrementándolo en cada siglo. Y aquí el P en qué valor partía en la función de arriba, partía con 1. Y aquí es lo mismo. Mi función de abajo le tengo que hacer que P parta en 1. Entonces ahí, si se dan cuenta, lo ordena de manera como debería ser. 1, 3, 4, 20, 25. Ah, cerré NetBeans. Qué estupidez. Déjenme abrirlo de nuevo. Era el código 14. Está aquí. Ah, no está aquí. No, abrí pura LCD. Entonces, esta inserción directa o inserción, método de inserción, esta es la forma de pasarlo casi. Lo que estamos haciendo aquí, a fin de cuentas, es como transformar el for que estaba haciendo aquí de una forma recursiva. Eso a fin de cuentas es lo que estamos haciendo, porque si se dan cuenta el código es literalmente el mismo. Déjenme retroceder estas cosas aquí que se ve feo. Y aquí una tabulación atrás. Lo que a fin de cuentas lo que hicimos es transformar esta inserción directa en una inserción recursiva mediante en qué nos basamos en este for. Usamos el for para transformarlo a manera recursiva. Y ustedes dirán, sí, es una estupidez. Pero de hecho es como la forma más fácil, o sea, es la forma para pasar estos métodos de ordenamiento que de por sí fueron programados para ser iterativos, entonces no los podemos pasar de manera recursiva. De hecho, les voy a mostrar el código del merge sort para que se den cuenta. El merge sort es, si usted lee la definición, dice código recursivo. Ya, y ustedes dicen ya, sí, pues tengo aquí un código recursivo porque estamos llamando a la misma función, pero hace una estupidez parecida a la que acabamos de hacer, porque se dan cuenta ya. Se separa esto autollamándose, pero después llama una función que se llama merge. Y es lo mismo que podríamos haber hecho aquí, que esta parte de aquí, quiere decir, esta parte de aquí la hagan otra función. Y después esto, lo total lo estamos haciendo recursivo, pero la parte que se ve iterativa que lo hagamos en otra función. Y eso es literalmente lo que hace. La primera parte iterativa, entre comillas, y luego cuando obviamente esto no ordena nada, lo que hace es simplemente cortar la lista. La otra parte que es la de ordenar a fin de cuentas, la parte importante, si ustedes se dan cuenta, la hace de manera iterativa. Totalmente iterativa. Aquí no hay nada de recursividad. Y si usted lee la definición de merge sort, dice que es recursivo. Y es simplemente recursivo por esta estupidez de dividir la lista. Y la parte importante, que es la del ordenamiento, la hace de manera iterativa. Y la otra parte, que es la de cortar, la hace de manera recursiva. Entonces mi código es recursivo.
Es eso más que todo, el método burbuja pueden hacer literalmente lo mismo que hice ahora. Definir como esa condición base, la del for del método burbuja, y lo otro que les falta lo meten ahí adentro. Y después autollamen para que haga como este ciclo for de manera recursiva. Y se dan cuenta, ordenó la lista perfectamente. No, no hubo cosas raras. Y aquí ya no ejecuto el código. Y ordenó mi lista. Así que eso más que todo. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Yo después voy a subir la clase más tarde, no ahora de inmediato. Y después les voy a dejar el link por WhatsApp. Los LMS de ambas secciones. En el mismo lugar de siempre. Material del ayudante. Cerrar mi root. Aquí. Material del ayudante y lo tengo todo ordenadito aquí. Todas las ayudantías. Y en este que dice aquí de GitHub, que está entre la primera y la segunda, ustedes se meten y tienen los códigos. Aquí el de la ayudantía, y ustedes después van a, en este caso es RC, y acá están los códigos. Y los pueden ver directamente desde aquí. El de esta ayudantía también lo va a dejar aquí en GitHub. El del árbol lo mismo, o sea, la carpeta que dice SRC árbol, y acá está el código del árbol. Y el de los nodos. Así que eso más que todo, si no tienen ninguna duda o consulta, están libres, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Chao, chao.